Bienvenidos a Rincón Audiovisual, el espacio de la televisión pública pampeana donde cada semana nos metemos de lleno en el mundo de las artes de la imagen y el sonido. Hoy tenemos un programa increíble. Vamos a tener un recorrido por la historia del cine musical, su origen y desarrollo en el tiempo. Además, conversaremos con Cami Gómez Neyman, bailarina pampeana y licenciada en artes escénicas. Cami nos adentrará en el mundo de las artes escénicas y nos mostrará un poco de su corto Los ruidos del silencio. Así que pónganse cómodos que esto recién empieza. Desde los primeros pasos del cine, la música y la danza han sido elementos fundamentales para capturar la emoción del público y dar vida a las historias en la pantalla. Incluso en la era del cine mudo, las proyecciones eran acompañadas por músicos tocando en vivo, especialmente pianistas, que intensificaban la experiencia visual, creando una sincronía única entre la imagen y el sonido. Con la llegada del cine sonoro en la década de 1920, esta relación se profundizó, permitiendo que la música y la danza se integraran de manera orgánica en los lenguajes cinematográficos. El musical surgió en 1927. El cine comenzaba a explorar su capacidad para contar historias a través del sonido y la imagen en movimiento. Los primeros musicales cinematográficos trasladaron elementos claves del teatro a la pantalla. Combinaron hábilmente la teatralidad del escenario, las coreografías elaboradas y las actuaciones intensas con la magia única del cine, que permitía llevar al espectador a lugares que el teatro no podía alcanzar, limitado por el espacio físico. En la pantalla grande, los musicales podían desplegar números de danza espectaculares, rodados en exteriores de naturaleza o en sets monumentales que reforzaban la inmersión del espectador en el universo cinematográfico. Esto hacía posible que los números musicales no solo fueran actuaciones, sino auténticas narrativas visuales, donde cada movimiento y cada nota contribuía al desarrollo de la historia. La capacidad del cine para utilizar la iluminación, los efectos especiales y la cámara para guiar la atención del espectador añadía una nueva dimensión a los musicales, haciendo que el público no solo asistiera a un espectáculo, sino que se sintiera parte de él. Este género, al combinar lo mejor de las artes escénicas con las innovaciones técnicas del cine, se convirtió en un medio ideal para expresar la emoción y la fantasía, llevando al espectador a mundos llenos de ritmo, color y una energía contagiosa que ha perdurado a lo largo de las décadas. Ya por los años 50 y 60 fue el auge dorado del musical de Hollywood, una época en la que el género alcanzó su máxima expresión, tanto en términos artísticos como comerciales. Durante estas décadas, el cine adoptó grandes producciones teatrales, transformándolas en espectáculos visuales que arrasaban en taquilla y se convertían en verdaderos íconos culturales. Con la llegada de los años 70 y 80, el cine musical comenzó a experimentar con nuevos estilos y temas. Películas como Vaselina y Fiebre de sábado por la noche incorporaron ritmos contemporáneos, reflejando los cambios culturales de la época. En las últimas décadas, el cine musical ha evolucionado con películas como Moulin Rouge, La La Land y El Gran Showman, que han reavivado el amor del público por el género. Estas películas, algunas originales y otras basadas en obras teatrales, demuestran que el musical sigue siendo un puente vital entre el teatro y el cine. El cine musical ha recorrido un largo camino desde sus inicios, adaptándose y reinventándose, pero siempre manteniendo su esencia: contar historias a través de la música y la danza. En este diálogo constante entre el teatro y el cine, el musical continúa encantando al público, generación tras generación. Ok, pero ahora hablemos de la estructura del cine musical. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales que garantizan el éxito de un musical en la pantalla grande? Primero y ante todo, una banda sonora memorable es crucial. Las canciones deben ser pegajosas, capaces de permanecer en la mente del espectador mucho después de que termine la película.
El segundo elemento clave es la coreografía. Un musical exitoso requiere números de baile que no solo complementen la narrativa, sino que sorprendan y deleiten al público con su creatividad y ejecución impecable. Estos momentos coreográficos deben ser visualmente impactantes, capaces de transformar la energía de la música en una experiencia visual dinámica, que capture la atención del espectador y la mantenga hasta el último movimiento. La producción visual es otro pilar fundamental. Esto incluye un diseño de sets elaborados, un vestuario que no solo sea estéticamente agradable, sino que también refleje la época, el tono y los personajes, y unos efectos visuales que eleven la atmósfera del musical. Todo esto debe trabajar en conjunto para crear un espectáculo visual que no solo acompañe la música, sino que la realce, sumergiendo al espectador en un mundo lleno de color, emoción y fantasía. Estos elementos, cuando se combinan de manera armoniosa, no solo garantizan el éxito de un musical, sino que lo convierten en una experiencia cinematográfica inolvidable que puede definir generaciones y dejar una marca indeleble en la cultura popular. Hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de los musicales. Ha sido un viaje lleno de historia, música y baile que nos muestra cómo este género ha evolucionado y dejado su marca en la historia del cine. Ahora vamos a una breve pausa, pero no te vayas, porque en el próximo bloque tendremos una charla muy interesante con Cami Gómez Neyman, bailarina y licenciada en artes escénicas. Ya volvemos. Acá volvemos con más Rincón Audiovisual y ahora vamos a conversar con Cami Gómez Neyman, bailarina pampeana y licenciada en artes escénicas. Bueno, yo soy Camila Gómez Neyman y soy bailarina, licenciada en artes escénicas. Estudié en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Ahora vivo en Buenos Aires, pero bueno, soy de acá de Santa Rosa. Yo empecé a bailar cuando era chica acá en Santa Rosa y me encontré con la tecnicatura de la municipalidad. Y ahí conocí a algunos profesores que, sobre todo, bueno, Magali Gijena, pero varios profes que me incentivaron como, bueno, esto es una posibilidad real, ¿no? Como que yo en su momento era como que, bueno, me encanta la danza y las artes escénicas, pero solo puede ser un hobby, hay que hacer otra cosa en la vida, de eso no se puede vivir y todo ese discurso que ya sabemos. Y ellos me incentivaron un poco, bueno, pero hay más, ¿no? Podés darle un poquito más de vuelo a este deseo. Y bueno, nada, a partir de ahí me inscribí en la Universidad de San Martín, hice el ingreso a la carrera y paralelamente bailé en varios espacios. Uno que es muy importante para mí es la Compañía Juvenil de San Martín, que ya hace 6 años que soy parte y que me fogueó un montón. Yo siento que mi formación fue tan importante, mi formación en la universidad como bailando. Cami, sabemos que has dirigido un corto llamado Los ruidos del silencio. ¿Querés contarnos de qué se trata? Bueno, todo empieza porque había una convocatoria para investigar diversos temas relacionados al folclore, donde aparecía un documental de la provincia de La Pampa que se hizo en los años 70, que lo hizo Ercilia Moreno Chá, donde aparecía una milonga que aparecía como anónima, escrita en el año 54. Y yo le comenté a mi abuela de esa milonga que me había llamado la atención y casualmente me dijo, pero esa milonga la escribió mi papá, o sea, mi bisabuelo. Y a partir de ahí empezó todo un recorrido de encontrarme con diversos relatos que rodeaban esta milonga que relataba el asesinato, o bueno, un peón que había desaparecido y nadie había sabido qué pasó con él, y esa historia medio que se había ocultado y se decía que había sido un asesinato, y una de las versiones que se sabía era que probablemente lo había matado un policía. Entonces, bueno, había como muchos relatos en relación a esa milonga y de la indignación y el dolor que había en el pueblo, porque todo esto sucedió en el pueblo de Telén, de donde es mi abuela y era mi bisabuelo. Él compuso esta canción
que después se volvió como un canto popular en la zona y bueno, cuando se hizo el documental mi bisabuelo ya había muerto. A partir de este tema que a mí me interesaba y de empezar a hablar con diferentes personas, me daba cuenta de que cuando me contaban esta historia o todos los recuerdos que les venía a partir de esta historia, les pasaban un montón de cosas en sus cuerpos, ¿no? Cuando como que cambiaba la expresión, la tensión de sus cuerpos y no sé, se relajaban cuando recordaban algo lindo, se tensaban cuando había algo que les recordaba, no sé, algo que los indignaba o que los enojaba. Y yo prestaba mucha atención a eso y especialmente a lo que estoy haciendo ahora de cómo movían las manos. Entonces hubo algo de los gestos que me llamaba mucho la atención y me dio el pie para empezar a tender un puente entre esta historia y el movimiento, digamos. Entonces a partir de ahí, como yo estaba en mi último año de la carrera y tenía que presentar un trabajo final, empecé a usar la cámara, a veces como una cámara oculta, a veces una cámara fija, y hacía distintas pruebas para ir recolectando como pedacitos de esta historia. Y junto con mi abuela también fuimos transformando algunos de esos gestos que ella tenía particularmente en una especie de si se quiere, coreografía, o bueno, fue divertido, fue todo muy experimental y muy casero, y justo fue en el tiempo de la pandemia que no se podía ir muy lejos, entonces yo a veces salía cerca de mi casa, que hay unos terrenos baldíos y nada, hay caldenes y demás, y está la arena de médano, y me ponía descalza un poco a jugar con esa arena, ¿no? En pueblo bondadoso creado por hombres honrados, hoy se encuentra consternado por un hecho doloroso. En este pueblito hermoso, chiquito pero querido, la gente se ha conmovido al ver llorar de dolor a una madre con amor por un hijo que ha perdido. Una búsqueda como por momentos más documental y por momentos más poética, y de a poquito ir encontrando la manera de que dialoguen, de que bailen, digamos, de que jueguen. Así que el trabajo se trata un poco de eso, del diálogo entre las historias, porque no es una sola historia, y lo documental y los materiales de archivo que me fui encontrando, y las distintas voces que me fueron relatando, y otros elementos más sensibles, más poéticos, también relacionados a, bueno, que la temática del trabajo a mí me convocaba desde un lugar afectivo, ¿no? Muy emocional. Así que, bueno, por ese lado fue la búsqueda del trabajo, y fue como una construcción muy, si bien fue mi trabajo, muy colectiva, si se quiere, o grupal. Hubo muchas personas que se acercaron y aportaron diferentes elementos que aparecen en el video. Incluso hay tomas, la mayoría las hice yo con mi celular de ese momento. Pobre celular, le he tirado tierra encima, le pateé tierra a la cámara. Y hay algunas que incluso, no sé, mi abuelo nos ayudó y él hacía la toma, entonces hay tomas que son desprolijas, o eso, como muy íntimo y muy casero, pero bueno, para mí un poco también la gracia de ese trabajo estaba un poquito ahí. Nos vamos a una pausa y en el próximo bloque seguimos charlando con Cami. Quédate ahí que enseguida volvemos con mucho más de Rincón Audiovisual. Hemos llegado al último bloque de Rincón Audiovisual y vamos a seguir conversando con Cami Gómez Neyman. ¿Participaron más personas en la elaboración del corto? Tengo que reconocer que mi abuela es tan autora del trabajo como yo. Ella no hubiera querido venir a que la filmen igual porque le da mucha vergüenza, pero fue un trabajo compartido muy lindo. Porque hay varias escenas que yo las hice tratando de que ella no se dé cuenta de que la estaba filmando en el momento, para que no se ponga como que le dé vergüenza o se ponga tensa. Y en el momento, bueno, yo le mostré que habían
que había hecho esos videos y le pedí permiso si le parecía bien que los ponga o no, pero bueno, por eso por ahí se ven, qué sé yo, solo las manos, porque ella estaba hablando y yo tenía el celu como medio escondido y aparecen sus manos moviéndose. Hay otras que sí, ella sabía que estaba la cámara ahí desde el principio, no sé, la coreografía de las manos que hacemos en un momento. Así que nada, hubo momentos así con algunas tomas un poco furtivas, después fueron consentidas, ¿no? Que sean parte del documental, pero mismo con las entrevistas que le hice a algunas personas y eso. Cami, nos gustaría saber, ¿presentaste el corto en algún festival? Lo presenté, sí, acá en el Festival de Cine Local y bueno, después allá fue seleccionado para el FICE, un festival también de cine y danza que se hizo y bueno, lo presenté como mi trabajo final de la carrera. Cami, en tu corto Los ruidos del silencio, ¿cómo se dio esta conjunción entre lo académico y lo popular? Yo creo que intenté ser respetuosa y estudiar mucho al respecto porque, bueno, tomé como disparador una milonga que tradicionalmente no se baila, ¿no? Entre comillas. Hay gente que se encargó de hacérmelo saber que estaba mal pretender bailar con esa música. Y bueno, nada, y yo también soy consciente de mi lugar desde el que de enunciación, ¿no? Yo no nací en un pueblo, no me crié en ese lugar, entonces sé que soy alguien ajena y que vengo desde un lugar como eso, académico, pero bueno, haciéndome cargo de esto, me parece que estuvo bueno tomar de disparador esta milonga que es más tradicional y lo popular, para ponerlo a dialogar con mis conocimientos que yo tenía, más académicos, ¿no? De la danza o bueno, del audiovisual en este caso, y permitir que esas cosas se contaminen, ¿no? Pensar un poco que el pasado no sea algo cristalizado e inmóvil o mismo en la memoria, sino pensar en esto de, bueno, las memorias, los relatos, como algo que se actualiza, que se mueve, y tratando de ser cuidadosa de esos materiales y de esas tradiciones y de lo popular, y respetuosa, sin embargo permitir que eso se mueva y que sí, que entren en relación, ¿no? Como este juego, bueno, no sé, la cámara, que es algo nuevo, algo más actual, no sé, aparece la radio, un elemento más antiguo, eso, permitir que se mueva y que juegue y tratar de presentar una versión nueva de esto que es algo antiguo, digamos, ¿no? Como que una cosa no tendría por qué invalidar a la otra. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un proyecto diseñado para el teatro y uno para medios audiovisuales? Yo pude utilizar muchas herramientas que aprendí de lo teatral. De hecho, mi trabajo, Los ruidos del silencio, en la etapa más de componer, usé elementos que aprendí en la composición. De hecho, yo soy docente de composición coreográfica, eso me olvidé decirlo. Entonces, bueno, usé varias de esas herramientas, ¿no? Porque en realidad crear algo un poco es, bueno, tengo estos elementos, tengo estos materiales y cómo los puedo combinar, cómo los puedo hacer jugar, no sé, algo que se repite, algo que se modifica, ¿no? Como eso, como jugar a combinar, y a mí esas herramientas para componer en la danza me sirvieron para usarlo para el audiovisual. No sé si eso será algo notorio cuando lo ve alguien que es del palo del audiovisual, como que dice, ah, bueno, qué cosas raras hizo esta chica acá, pero a mí me sirvió, me parece que dialogan muy bien. Y bueno, después lo que cambia en general es en el hacer en sí mismo. La cámara te da otras posibilidades por ahí de mostrar detalles, cosas que está bien,
una obra de teatro o de danza en lo presencial tiene otras cosas que a mí también me encantan, como lo único e irrepetible, porque cada función es diferente, como algo más, no sé, de la energía, del momento, de lo presencial. Y la cámara te da la posibilidad por ahí de captar otras cosas que serían un poco, que pasan más desapercibidas, ¿no? Del detalle, de lo cercano, de la respiración, de lo que incluso se intenta ocultar a veces, ¿no? En el escenario, por ahí, y potenciarlo y jugar con eso. Y bueno, no sé, después en mi caso particular, hacer un audiovisual en el proceso de producción, digamos, fue un poco solitario, pero tuvo más que ver con esta cuestión de la pandemia. Quizás supongo que sí se trabaja más en equipo y demás, pero bueno, en las artes escénicas siempre es, somos un montón colaborando para tratar de generar eso, ese producto, digamos, final. Muchas gracias, Cami, por acompañarnos en el día de hoy. Estamos muy felices de contar con tu presencia en Rincón Audiovisual. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos que este capítulo les haya gustado tanto como a nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram. Aparecemos como rincón.audiovisual. Todas las semanas vamos a estar compartiendo contenido sobre los próximos programas. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de Rincón Audiovisual. ¡Chau, chau!